Hola, bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Altamar Asociados. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, me encuentro con Patricio Meneses y tras las cámaras el señor Diego. Y estábamos avanzando en una historia sobre accidentes de tránsito en los capítulos anteriores. ¿Qué nos cuenta Patricio al respecto? Y ya habíamos visto, bueno, la ocurrencia del siniestro, ¿cierto? Del accidente. Habíamos avanzado a la etapa en la que ya está esta primera declaración, después directamente pasando a ya la declaración ante juzgado de policía local y después la misma audiencia, ¿cierto? Donde está la conciliación y es una audiencia de conciliación prueba, que es Claro, donde habíamos quedado. nos damos cuenta que en realidad hubo que demandar porque no nos iban a pagar los daños si es que no demandábamos, ¿cierto? Si iba a haber solo lo infraccional. Contestaron la demanda en esta misma audiencia y no hubo conciliación, como bien dices tú. No hubo conciliación, estamos en audiencia, están los abogados ahí y ahora hay que sacar las armas, las pruebas que hemos ido recopilando desde el primer momento, en el primer capítulo, en que empezamos con el accidente. Por supuesto, no es que exista, a ver, un límite o una determinación de las pruebas a presentar, pero sí nosotros tenemos que ir claro que vamos a buscar todos los sustentos, todos los antecedentes necesarios para acreditar lo que estamos diciendo, ¿cierto? Si usted dice que no fue mi culpa, no fue su culpa o fue la culpa de la otra persona, tendrá que acreditarlo. Y ahí es donde está lo que habíamos hablado en el primer podcast, ¿cierto? Que era las fotos, las grabaciones si que Los habían posibles cámara, los posibles testigos. testigos, ¿Mm? y ahí es donde, de hecho, el día antes el mediodía, ¿cierto? A la hora del mediodía del día anterior a la celebración de esta audiencia, nosotros tenemos que haber dicho qué testigos vamos a llevar. Y ahí es donde usted dirá, bueno, mi copiloto, la persona que estaba mirando al frente, que va a ir a declarar, ¿cierto? Pero vamos analizando uno estos aspectos. Me gusta empezar de todas formas con los testigos. Ahora, el tema es el siguiente. Normalmente la gente llega y te pregunta, eh, ¿qué te envío? Te dice, ¿qué le mando? Y uno dice, todas las pruebas, Sí. todas. Yo voy viendo si es que me sirven esas fotos, si es que me sirve esa grabación, si es que me sirve ese testigo o no. ¿Ya? Es que va conforme al Entonces, relato. entonces supongamos que te envían los testigos, como bien tú partiste, y te envían una lista de testigos. Ahora, normalmente uno va a escoger a los mejores testigos. Por ejemplo, vamos a ir descartando quizás familiares muy cercanos, a pesar de que todo esto queda a ponderación del juego, obviamente. Pero los familiares muy cercanos, los que no pueden dar fe, los que no son dudosos, y uno se queda con los mejorcitos, entre 2 a 4 testigos. Y esa información tiene que entregarla pronto, porque también tú lo agregaste. Los testigos no en la misma audiencia, sino que con en una presentación el día anterior. O sea, esa lista de testigos hay que enviársela al abogado antes. Y no decir, este es clásico, la gente llega el mismo día de la audiencia, oiga, pero yo también tengo testigos. Y es como, ¿y por qué? Dijo antes, formó antes, porque eso se presenta el día anterior. Exactamente. Y si no lo hago el día anterior, precluye, por así decirlo, caduca mi posibilidad de hacerlo. Y Y es ahí, presentar la lista nomás, o sea, los testigos, claro, van a aparecer declarando en la audiencia de la que estamos hablando, o quizás nos dan una nueva fecha, ¿ya? Para hablar sobre esos testigos, pero la lista al menos tiene que estar el día anterior. Y el día anterior ante las 12. Entonces, imagínense, esto no va a ser la última hora, insisto. Si ustedes tienen testigos, si consiguieron nombres de las personas que estaban ahí, enviarlo es una de las primeras cosas que hay que enviar al abogado para que se empiece a armar la prueba. ojo ahí también que si va a señalar un testigo, pueda ir, ¿cierto? O sea, muchas veces que Y señalan testigos y que, no, es que está ocupado ese día. O sea, por algo hay tanta anticipación, por mm, algo, de alguna forma, si vamos a presentar, porque lo típico es que dicen, no, hay 20 testigos, todos lo vieron y cuando ya, deme los nombres, no, es que no puede, es que ese día está ocupado, es que, no, la idea es más o menos tener claro y acompañar a los que sí pueden ir. o sea, vital entender que si hay testigos, eso es lo que primero se trabaja. Ya, es lo que primero se trabaja. Los testigos, también lo otro hay que preguntarse, ¿cuándo van a tener que pedir permiso en el trabajo para asistir? Porque yo le puedo decir, me van a decir, la persona tiene que pedir trabajo, dejar a los niños, qué sé, cualquier cosa. Y ahí uno tiene que consultar al juzgado de policía local, decirle, a ver, ustedes toman la declaración de testigos en la misma audiencia, en el comparendo del que estamos hablando, o me van a citar en otra fecha. Porque si es así, esa persona va a pedir permiso en la otra fecha. ¿Ya? Entonces es importante consultar cómo funciona el juzgado de policía local. Eso también lo tiene que en principio ver el abogado, ¿ya? Para saber cuándo llevar a los testigos, efectivamente. Pero al final de cuentas, cada tribunal puede funcionar de una forma distinta, puede tener a veces la declaración la puede tomar el juez, un actuario, es saber cuál es la regla de cada tribunal. Bien. ¿Algo más que mencionar respecto a los testigos?
¿Un comentario? ¿No? Ojalá alguien dice, a los testigos no hay que prepararlos porque tienen que ir a declarar de voluntad. Sí, pero discúlpenme, hay testigos que van a declarar cualquier cosa. Entonces, lo bueno es decirles, al menos, mire, esto se trata del accidente que usted vio con fecha tanto. Eh, No diga más. Concéntrese en eso, no invente cosas. Yo no intento que usted me ayude agregando elementos porque lo más probable es que va a contradecir mi demanda, va a contradecir mi declaración. Hay gente que por intentar ayudar podría terminar hablando cualquier tontera. Y eso, Entonces, y eso, Contradiciendo. y eso sí. importa mucho porque si el juez toma, toma la audiencia, ¿Mm? puede empezar a hacer preguntas al testigo para aclarar puntos. Sí, Y si el testigo está inventando, lo van a pillar sí, iba y a lo ser van a feo. desacreditar. Sí, y en el mejor de los casos lo van a dejar como apartado dentro de los Claro, testigos. En el peor de los casos podría considerar, ojo, usted está mintiendo en una audiencia judicial. Eso es un ilícito. Así que por eso hay que tener cuidado ahí también con los testigos. Además que la gente se pone nerviosa. No, no es común que las bastante. personas vayan a una audiencia. Entonces, si yo veo que mi testigo en realidad es una persona que tenga las condiciones como para estar en una audiencia, quizás mejor buscar otro testigo y dejarlo aparte si es que no es completamente necesario. Porque en serio que hay que decirlo, podría meter la pata. Aquí nadie está pidiendo que mientan, que agreguen cosas, que nadie está diciendo eso, simplemente precisamente recordar que aquí es ubicar el relato conforme a lo que ellos percibieron, ¿cierto? A lo Ujú. que ellos, la Sí. idea que ellos tienen habiendo sido testigos. Porque a lo mejor el testigo no presenció el accidente, pero llegó en un momento Entonces le van a posterior. preguntar, ¿usted vio el accidente? No, No, pero yo me di vuelta, vi cuando ya estaban heridos, vi cuando ya estaban y cuando complicados arrancó la persona, y entonces igual por saber, ejemplo, me saber pasó. de qué va a atestiguar. De hecho, incluso los testigos podrían atestiguar o declarar respecto a otros temas aparte, po. Y yo vi que si su vehículo no pudo trabajar, que la persona entró en un estado emocional complicado. Entonces, ¿qué está atestiguando ahí la persona? Del estado posterior, de las consecuencias, que también son parte de la demanda. Entonces, quizá uno tiene testigos del accidente, pero también tienes testigos de otros hechos A mí, posteriores. a mí me pasó en esta audiencia de este tribunal que hablé en la cápsula anterior, donde la jueza nos interrogó directamente a los testigos, y yo no tenía idea que uno de los testigos había ayudado a las partes del accidente con la grúa, pero nunca me lo dijeron. Me enteré en la audiencia que él fue el que llamó a la grúa y pagó la grúa de ambas partes, porque él conocía a mi representado. Pero eso me lo tenía que haber comentado antes para yo haber sabido, para haberlo Claro, agregado. no llega con la sorpresa en el No momento, llegó con no. los otros. Menos mal que no nos jugó en contra, porque la magistrada incluso me mira con cara de, oiga, esto no dice en ninguna parte, ¿por qué lo dice el testigo acá? Y el hombre dio explicaciones, por lo menos quedó zanjada esa parte, pero me pudo haber metido en un aprieto a mí desde el punto de vista legal, Ya. A tener del en consideración contenido. con los testigos. Em, Pasando a los testigos, hablamos también mucho sobre las fotografías. Sí, o sea, ya en principio, si fuimos lo suficientemente Cauteloso. cautelosos, tranquilos, de Sí. habernos ¿Puedes preparado. puedes volver al micrófono, Patricia? Ya, perfecto. Ahí sí. Bueno, si fuimos lo suficientemente cautelosos, nos preparamos bien en el momento del accidente, la idea es poder acompañar todos estos registros que acreditan o que hubo alguna interferencia en la visión, que el sea el paso lo tenía la parte contraria, que el choque por alcance no fue nuestra culpa, ¿cierto? Porque nosotros íbamos adelante y él no mantuvo la distancia de frenado. Ahí está usando las fotografías para acreditar la dinámica del accidente, para decir cuál es la Claro. justificación. Las fotografías también te pueden servir para indicar, por ejemplo, eh, en qué lugar te chocaron el vehículo, ¿Cómo cómo quedó el quedaron los automóvil? vehículos al Claro, el final. alcance del daño, porque si al final aparece un presupuesto de 2 millones de pesos y en realidad fue un abollón al costado, no se In- condice con lo que se Incluso está quién era el solicitando. conductor, porque hay gente que después anda cambiando, no, es que él estaba manejando, yo no, porque Y eso nos quieren trae también a arreglarse. colación, o sea, no es solamente necesario acreditar la ocurrencia del hecho, sino también la magnitud del daño. O sea, si nosotros estamos alegando que nos deben una cantidad de X millones de pesos, tendremos que justificar por qué nos deben X millones de pesos. Y eso implica el daño, ¿cierto? Bueno, si yo digo que dejé de trabajar, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Cuánto cuesta mi día de trabajo? Y eso acreditarlo con las pruebas, ya sea fotografías, documentos, etcétera. De hecho, un dato con, con la fotografía, que siempre existe el mito, dicen, hay que pasarlos, usan ese término, hay que pasarlos ante notario. Y tenemos que recordar lo que decía Patricio en la cápsula anterior, que aquí se evalúa la prueba con sana crítica. O sea que hay que convencer al juez.
Al juego ustedes lo pueden convencer con fotografías que no están notariadas, sino que se ve que son reales, que no son trucadas ni nada. Ya sean impresiones digitales que todavía tengamos en el computador y que después tengamos que imprimir, o fotografías de papel fotográfico, que es muy raro hoy en día todavía verlo. Pero ambas sirven, no es necesario notariarlos. Basta con que el testigo a veces se ponga en la foto, el mismo. A mí me Claro. pasó que un testigo miró la foto y dijo, yo soy ese, estoy de espaldas. Imagínense, se acredita la fotografía y el testigo inmediatamente. Al final lo que hace el notario es directamente certificar que lo que vio es esto Y, y y nada nada más, la más. O verdad. sea, dependiendo del tipo de prueba podrá tener mayor o menor valor Yo diría y el que juez lo no vale la pena. considerará, Imagínense que pero es súper caro además, po. sí, Diría que no es necesario No es no es caro. En necesario. juzgado de policía local para temas de accidente, yo diría que el notariar la fotografía no, porque se puede lograr el convencimiento de todas formas con la impresión digital o la fotografía. Perfectamente. Tenemos testigos, tenemos fotografías. Veamos las grabaciones. La grabación es un tema especial igual en temas de accidente. Claro, sobre todo pensando en que hay que tener un medio para reproducir esas grabaciones. O sea, cuando uno prepara esa prueba, la va a acompañar, la ofrece, bueno, también tendrá que tener un dispositivo que lo reproduzca. O sea, el tribunal no necesariamente nos va a facilitar un De computador. hecho, mira, tú entraste en un punto porque me ha tocado todas las opciones. En un juzgado te piden, claro, acompañar este video en un pendrive. Te dicen, acompaña, prueba videográfica en un pendrive con sobrecerrado, qué sé yo, y se fija audiencia para, no sé, 2 semanas más, con suerte, un mes, ¿ya? Y uno le pregunta al tiro. Uno le dice, ¿traigo mi computador o lo vemos en alguno que ha jugado? No, lo vamos a ver en el computador del secretario, me han dicho. Pero también me han Pero dicho y uno ahí tiene que ser muy inteligente y llevar igual su computador. Porque ¿qué pasa si el computador del juzgado, del secretario, no funciona, no toma el formato del video y uno ya sabe que funciona en su computador? Entonces uno dice amablemente, yo traje el mío, O funciona incluso, perfectamente. Sí, o incluso a mí me ha pasado ni siquiera solamente en juzgado de policía local, sino que en sí, tribunales sí. ordinarios que me dicen una cosa el día anterior, no, aquí lo vamos a ver en los computadores del tribunal, llego allá y me dicen, ¿trajo su computador? Entonces es mejor tener uno siempre, estar siempre listo, siempre preparado. Bien, muy bien. Y claro, la prueba videográfica, lo usual es que se da una nueva audiencia, está el secretario presente, están las partes y hacemos comentarios. El secretario dice, o el actuario dice, ya, si en el video se ve tal cosa. Comentarios. Uno hace su comentario, yo creo que pongan atención a tal cosa, la otra parte que pongan atención a tal cosa. ¿Ya? Hay que decirlo, la prueba videográfica, si es que es efectivamente una buena toma, puede decidir la causa al tiro, inmediatamente. Por eso yo Inmediatamente. recomiendo la cámara en el auto. Por eso Diego recomienda tener una cámara en auto. Ahora, las personas que trabajan en el transporte público por lo general tienen Sí. estas cámaras, ¿ya? Cada vez se está haciendo más popular también en todos los vehículos. Solo intentar sacar el video lo más rápido posible porque la memoria es muy frágil digitalmente. Sí, de hecho, la otra prueba videográfica que puede existir es la de la unidad de tránsito, De las tránsito, sí. cámaras, o las cámaras privadas de las personas que tienen negocio alrededor o casa alrededor. Dura entre 7 a 15 días. Claro, entonces, imagínense, hay que hacer las gestiones muy rápido para evitar que esas grabaciones falten después. Por eso quizás es mejor tener la grabación uno. Claro, Exacto. o a final de cuentas depende del almacenamiento. ¿Qué pasa si justo ese día o el día siguiente el dueño decide borrar el disco duro, O la cambiarlo? cámara no O las funciona. cámaras no estaban A mí me grabando, ese es pasó un eso, clásico. pasó hace poco. 3 cámaras de 3 personas no funcionaban. Bueno, ahí no hay mucho que hacer porque al final, aunque hubiésemos ido el mismo día, no estaban funcionando. No, Pero si justo se da que esta persona cambia el día siguiente el disco duro, bueno, si lo hubiésemos anticipado, tendríamos esa información tan valiosa. Bueno, continuando con distintos tipos de prueba, yo creo que es muy importante analizar los documentos, que es como la prueba física. Uno diría, ¿qué documento puedo presentar para un accidente de tránsito? Quizás con los documentos no vas a probar el accidente, a menos que se trate de algún documento de carabinero, pero eso llegan al principio de la causa, o sea, ya están en la causa. Ahí entra en juego lo que habíamos señalado anteriormente. O sea, no solamente vamos a acreditar el hecho, sino que también la magnitud de los daños, lo que nosotros Y ahí estemos están los alegando. documentos, y ahí están los documentos, o sea, tenemos documentos para los presupuestos del vehículo, o sea, mandamos a hacer 2, 3 presupuestos para mostrar cuánto vale la reparación del vehículo, ¿ya? Un Eh, informe directamente, un y informe si de un queremos daño daños médico. médicos, bueno, están también las boletas o las atenciones médicas, ¿cierto? Y cualquier otra situación, o sea, el lucro cesante, no pudimos seguir trabajando, ¿cierto? ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto facturábamos normalmente trabajando un día con ese vehículo y otro día sin ese vehículo? ¿O cuánto me costó arrendar otro vehículo? Claro, directamente si yo me movilizaba en vehículo para ir a mi trabajo, entonces, bueno, ahora tengo que tomar un taxi o una locomoción especial porque no Mm, hay
cierto transporte público me sale 5.000 pesos, bueno, yo llego con las boletas, ¿cierto? Acreditando el costo extra que me trae este medio de transporte distinto. Yo creo, ojo, comentario. Yo creo que este capítulo va a durar unos 20 minutos porque nos quedan como 2, 3 medios probatorios que son bastante interesantes. Así que dejémoslo durar unos 20 minutos. Ya vimos la prueba documental, que en realidad, insisto, hay que hacerle llegar toda esa prueba al abogado y él verá si es que sí, esta no, y ahí lo vamos hablando. No corten de antemano las posibilidades probatorias, ¿ya? Lo Eh, importante es tener documentado, lo que se pueda tener claro, documentado. importante, o sea, si usted lo va a llevar al taller a la vuelta de la casa y no le dan ningún documento, No créame que sirve. no va a servir ese, hay que llevarlo a un taller que le den un presupuesto como corresponde, ¿ya? Y ahí es donde yo hago el comentario, ¿Sí? a lo mejor repítelo si no se escucha, que en algunos tribunales te piden, además del informe, que vaya el mecánico. Ya. En algunos tribunales. En algunos juzgados va a pasar esa situación, claro, que me van a decir, ya, pero este presupuesto nada, voy a tener que llevar al mecánico de testigo. Ahora, claro, es un testigo un poco más calificado porque es el mecánico. Sí. ¿Ya? La siguiente prueba, peritos. ¿Para qué sirven los peritajes? Es una prueba un poquito más cara. ¿Por qué? Porque el perito es un especialista en una materia que hay que pagarle aparte. ¿Ya? Exactamente. Obviamente el cliente va a tener que pagar esa prueba. Y, y hay que decirlo, cuesta alrededor de 60.000 pesos, 120.000 pesos, dependiendo del juzgado, de la localidad, del Y del El perito. perito. peritaje, incluso lo que tenga que hacer dentro, porque si es un auto, una pérdida total, va a ser distinto a un abollón. ¿No? Y hay distintos peritajes dependiendo del tipo de especialidad. O sea, por ejemplo, tú puedes tener un perito para la dinámica del accidente, para que la explique, ¿ya? Puedes tener un perito que tiene que ver con la mecánica, un perito mecánico que va a decir cuáles son los daños. Otro perito que tiene que ver, un perito contable, para ver la pérdida de la empresa por el no funcionamiento, supongamos que un camión, una micro, ¿cierto? Un perito contable. Entonces, por cada especialidad puede haber distintos tipos de peritos, incluyendo perito psicológico para acreditar el daño moral, la molestia, el problema psicológico causado. Ahí nos queda la confesional. Y la prueba confesional. Directamente eh, es interesante porque un Es medio, un mundo aparte. un mundo aparte. Y ahí hay varias anécdotas. De hecho, una de las anécdotas que sabemos aquí en el estudio fue que entraron a robar a un juzgado de policía local y se robaron la caja fuerte con los sobres de confesiones, y vamos a explicar de qué se trata de esos sobres. Ya. Sí, son los pliegos de absolución de posiciones. Claro, los pliegos de absolución de posición, donde están las preguntas que hay que hacerle a la parte que ha sido llamada a confesar. Y claro, se lo habían robado y no podíamos hacerle las preguntas, entonces Ah, tuvimos que suspender la audiencia. imagínense que en esta audiencia, en este comparendo que yo le estaba explicando, cuando uno va a acompañar las pruebas, los documentos, los videos en un pendrive, qué sé yo, uno acompaña un sobre cerradito. Y ese sobre cerradito van las preguntas para la contraparte. La contraparte no es un testigo, es una parte, ¿cierto? Y es por eso que se llama prueba confesional. Vamos a ver si confiesa o no confiesa. Y ese sobre va cerradito. Y es que pueden interrogarlo en esa misma audiencia o puede que el juzgado llegue y diga, esto va para otra audiencia. Sobre que estaba cerrado y empiezan a leer las preguntas. Y la persona tiene que decir sí, no y una breve explicación, qué sé yo. Esto es algo que se prepara antes de la audiencia de comparendo. ¿Ya? Y es bastante importante porque en esas preguntas está preguntando directamente, por ejemplo, tema de culpabilidad. Y si la persona dice sí, no, da la culpa, ahí puede estar la prueba que nos quiere ganar la causa. Y la prueba confesional, así mismo como puede que diga todo, ¿no? Claro, Y hasta ahí nomás quedó, pero es probable que igual nos pueda hacer. claro, es que al final es una prueba en donde la misma parte que directamente señala que lo hizo o no, entonces a final de cuentas es por autonomía culparse o decir algo que contradiga lo... Puede haber un muy buen golazo ahí, ¿cierto? Sí. Exactamente, ahí también va a estar la pericia de cómo se formulan las preguntas. Normalmente esas son las pruebas que uno va a preocuparse, son las pruebas que uno va a reunir en el comparendo, sea que se realicen en esa audiencia o en otra audiencia, como dijimos, depende del juzgado. Posteriormente ya entramos en una etapa un poquito más tranquila, un poquito más pasiva. Hay una etapa que se llama observaciones a la prueba, en cual el abogado tiene que leer todo, tiene que leer la demanda, la contestación, las declaraciones, las pruebas y tratar de explicarle cuáles son los argumentos a favor a partir de las pruebas mismas, ¿ya? Al juzgado. Y ese es un trabajo que va a realizar el abogado y es, podríamos decir, la última realmente, en la mayoría de los casos, antes de la sentencia. ¿Ya? ¿Este proceso cuánto durará en total? Yo he visto causas que han terminado relativamente rápido, en unos 5 meses, siendo conflicto, no arreglo, porque en arreglo no Estamos podemos hablando arreglar en una hora. relativamente rápido. Claro, 5 meses, pero rapidísimo. Pero lo usual es un año y medio. Un año por lo menos. Un año más o menos.
presente también, que no hemos llegado ni siquiera a hablar de recursos, de incidentes que se generen No, durante imagínense, la... después hay apelaciones, pero eso ahí es harina de otro costal y creo que en estos 3 primeros capítulos he dado graficar muy bien a cualquier persona qué es lo que va a suceder en caso que tenga un accidente de tránsito. Estamos pues. Estamos, ¿Estamos bien Sí, entonces? estamos bien. Perfecto. Oigan, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, esto va a estar en YouTube, va a estar en Spotify. Tenemos redes sociales redes también, sociales ¿cierto? pendientes, ¿cierto? Pueden Van a hacer estar sus todas preguntas publicadas. todavía, así que Sí. no se preocupen si tienen algún tema o alguna duda respecto a lo que hemos hablado, también pueden señalarlas por esa vía. Sí, perfecto. Y estamos pues. Listo Diego, listo Muchas gracias Patricio. por la Muchas atención. gracias por Nos vemos, que estén muy bien. la Chao, chao. próxima. Chao.